Amigos, muy buenas tardes. Los saluda el doctor Tantaruna, aquí en la plataforma informativa de Prensa Chalaca, con nuestro programa Los Martes Jurídicos, hoy jueves. Es que este programa debió salir el 1 de octubre, pero como fue un martes, día también de nuestros amigos periodistas, se suspendió el programa por las múltiples actividades que existían. Bien, vamos a llevar adelante nuestro programa, el mismo que se desarrolla en base a las preguntas y consultas que ustedes en vivo nos hacen llegar. En su momento vamos a dar cuenta también de aquellas personas que nos han hecho llegar sus números de expedientes para informarles del estadio procesal en que se encuentran y del proceso que tienen que continuar. El tema que tenemos para el día de hoy, además de los temas de alimentos que nos pueden consultar, son referente a la filiación judicial de paternidad. Es decir, cómo se hace para reclamar la paternidad de una persona que la está negando o que no la está verificando respecto de su hijo. También vamos a tratar el tema en base a sus consultas respecto de las sucesiones, los derechos de herencia que tienen las personas y cómo le corresponde a cada una de estas dependiendo el grado o relación que tengan con la persona que ha fallecido. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el mecanismo que tienen que seguir para reclamar la herencia que le corresponde? Bien, en cuanto al tema de la filiación judicial, es decir, el reconocimiento judicial de paternidad, lo que se tiene que tener muy presente es que esta demanda se plantea ante un juez de paz letrado de turno de la jurisdicción. En este caso, estamos hablando del Callao. En el caso del Callao se plantea pues la demanda respecto de la reclamación de paternidad de un hijo que no ha sido reconocido por su padre. Se presentan los documentos del nacimiento o de nacimiento vivo, además señalando como prueba importante el ADN. El ADN es la prueba fidedigna que determinará si el demandado es el padre o no de este menor que está reclamando el nombre y apellidos de su padre. ¿Ok? Bien, la norma legal ahora establece que la parte que demanda, la parte que requiere el auxilio y el apoyo, que generalmente es la madre, demanda el reconocimiento judicial de paternidad y en su demanda ya está exonerada de pagar aranceles judiciales. Miren, escuche bien, está exonerada de pagar aranceles judiciales. Es más, está exonerada de pagar la prueba del ADN. Corrección que ha realizado la ley, pues antiguamente se exigía que sea la madre quien ofrecía la prueba del ADN quien pagara la prueba. Y ahí había un impedimento legal y económico, pues generalmente las madres no tenían ese poder adquisitivo para pagar esta prueba. Ahora no, ahora se ha trastocado y la obligación de pago se traslada al demandado. Entonces, cuando le llega la demanda al demandado, ésta tiene 10 días para oponerse a la demanda. Es decir, lo que nosotros conoceríamos como una contestación no sería una contestación, sino una oposición. En esa oposición, él tendría que decir que se considera que no es el padre y ofrece también la prueba del ADN o se allana a realizar la prueba del ADN. La diferencia es que en este escrito donde él se allana o pide la prueba, él tiene que pagar la prueba del ADN. Es decir, ellos son los que se comprometen a pagar el costo de esa prueba del ADN, ¿correcto? Supongamos que en esos 10 días esta parte demandada no hizo nada, es decir, no contestó la demanda, es decir, no se opuso, ni reclamó, ni la impugnó, ni la observó. Pasados los 10 días hábiles, la parte demandante pide directamente al juez que emita la sentencia de reconocimiento de paternidad. Esta demanda
también podría ir accesoriamente con una reclamación de pensión alimenticia. Si es así, esto significará que el juez, al dictar la sentencia de reconocimiento de paternidad por no haber habido observación, impugnación u oposición, el juez tiene que señalar, además de ello, la pensión alimenticia. Y esta pensión alimenticia va a correr, es decir, se va a devengar desde el día en que a esta persona le fue notificada la demanda judicial de paternidad. ¿Ok? Hay que tener muy presente ello. Esto tiene mucha relación con algunos de los casos que los han venido explicando, que ya los comentaremos. Acuérdense bien. Bien, ahora vamos a aprovechar también en dar cuenta de algunas consultas que nos han realizado respecto de unos expedientes. En los programas anteriores le hemos pedido que nos hagan llegar su expediente para explicarles el estado y lo que tienen que hacer al respecto. Algunos de nuestros seguidores nos han reclamado las demoras, la desorganización, la desesperanza que tienen porque el Poder Judicial es lento y desorganizado. De tal manera que yo les pedía que nos hagan llegar su información para verificarlos y traerles la información. Tenemos el caso, por ejemplo, de la señora demandante Mía Vargas Vázquez. En el expediente 1533-2018 hemos verificado, mi estimada señora, que con fecha 12 de septiembre el juzgado dictó la resolución número 6 en su caso, donde está teniendo por consentida la sentencia. Verifico además que recién ha salido la notificación el 26 de septiembre, ¿ok? Entonces de ahí contamos los días hábiles desde el día de la notificación, 3 días después, para que usted pueda presentar su liquidación de los devengados. Como ya la sentencia está siendo declarada consentida, consentida significa que no fue apelada la sentencia. Al no ser apelada, se declara consentida. Termina el proceso y usted tiene el derecho de plantear su propuesta de liquidación, ¿correcto? Entonces, a ver, contemos los días. Estamos 1, 2, 3, 4, ya el día de mañana, a partir del día de mañana podría presentar usted a través de su abogado, o si decía estamos para apoyarla, la propuesta de liquidación de devengados de parte, donde usted aritméticamente dice, pues, desde el día que llegó la demanda, supongamos enero 2018, a la fecha ya han transcurrido 20 meses. Entonces multiplica los 20 meses por 400 soles cada uno de ellos y presenta usted su propuesta. De esta propuesta se va a correr traslado al demandado, que tiene 3 días para observarla, y si no, pide que el juzgado no la dé por aprobada, sino que el juzgado emita su propia liquidación. Burocracia innecesaria, pero es el procedimiento, ¿correcto? Después de ello ya el juzgado emitirá su propia liquidación y correrá el traslado correspondiente, ¿ok? Bien, vamos a ir avanzando con el programa, absolviendo también las consultas que nos están haciendo llegar nuestros amigos seguidores. Diana Oviedo nos dice: buenas tardes, doctor Tantaruna, tengo una niña de 11 años que no está reconocida. Si su hija no está reconocida, lo que tiene que plantear es una demanda de reconocimiento judicial de paternidad, ¿correcto? Y accesoriamente alimentos. ¿Qué se necesita para ellos? El acta de nacimiento, el documento que se llama certificado de inscripción en la RENIEC del demandado, para acreditar el domicilio, que es donde se le tiene que notificar válidamente. Porque la ley establece que se le tiene que notificar en su domicilio que figura en la RENIEC. Solamente así es válida la notificación. Además de ello, la copia de su DNI. Repito, está exonerada para plantear la demanda de los pagos arancelarios, ¿ok? Además de ello, usted tiene que adjuntar la copia de su DNI. Bien. Con esos documentos presenta la demanda. El juez tiene que calificar la demanda y, cumplidos los requisitos, corre traslado a la otra parte. Procesalmente, los abogados sabemos que es sencillo, pero hay que cuidar mucho el procedimiento, porque a pesar de ser sencilla y ser clara la norma legal,
hay algunos colegas que cometen algunos errores y hay algunos jueces que también cometen errores en el procedimiento. ¿Y eso qué hace? Perjudica y retrasa más este proceso. Y eso lo vamos a explicar con el caso siguiente. Hemos recibido, por ejemplo, la consulta de una seguidora nuestra respecto de su expediente 3054-2015, que es de filiación, es decir, reconocimiento judicial de paternidad y alimentos. ¿Qué pasó con este casito? Este caso fue presentado en el mes de enero del 2016, es decir, sale la resolución en enero del 2016 y el juez declara inadmisible la demanda. Declara inadmisible porque seguramente se omitió señalar o cumplir con algún requisito de procedibilidad. Sin embargo, la otra parte subsana y se admite la demanda. Y no hay oposición de parte del demandado. Y ahí viene el error. El abogado, en vez de pedir sentencia, porque la ley dice, si es que no hay oposición, el juez emitirá la sentencia. En vez de pedir sentencia, pide declaración de rebeldía y audiencia. Gran error que distorsiona el proceso. Y no solamente eso, sino que además el juzgado comete también el error. Señala audiencia para el 7 de septiembre del 2017. Craso error. Y después rectifica y vuelve a señalar y reprogramar audiencia para el 23 de noviembre del 2017, lo que era nulo totalmente, repito, porque en estos procedimientos no hay audiencia. Bien, esos son los tropiezos que su caso, mi estimada seguidora, ha tenido. Es su caso respecto de la señora Cañamero Delgado. Esos son los problemas que le ha causado por mal llevarse el juzgado y el abogado la presentación de los recursos en este proceso. Pero en estos momentos ya se ha hecho una liquidación de devengados sobre su caso, ¿correcto? Donde le están liquidando desde noviembre del 2016 a julio del 2019. O sea, esta propuesta suya de liquidación de devengados ya se está notificando. ¿Cuándo ha salido? El 27 de septiembre, hace pocos días. ¿Correcto? Verifique usted el término de ley y después que pase ese término, lo que tiene que pedir es que el juzgado presente su liquidación a través del cursor. No se olvide, no vaya a pedir aprobación, nulo todo, ¿correcto? Cualquier cosa estamos para ampliarle la consulta, no hay problema. Amigos de Prensa Chalaca, no se olviden compartir esta transmisión para que las personas nos puedan seguir y hacernos las consultas, escribirnos, en fin. Estamos para servirlos. Prensa Chalaca a tu servicio a través de el doctor Tantaruna, su abogado amigo. Vamos a continuar. Nos escribe nuestra amiga Sofía Medina. Doctor Tantaruna, ¿cómo hago para divorciarme? El marido está en provincia, tenemos más de 30 años de separados. No tenemos bienes materiales ni niños menores y no tengo niños con discapacidad. ¿Qué paso debo seguir? En principio, vamos a establecer, cuando una persona se quiere divorciar, hay que ver si la otra persona está de acuerdo. Si la otra persona está de acuerdo, seguimos un paso previo que se llama separación de hecho, para divorcio ulterior. Es decir, me separo legalmente para divorciarme posteriormente, ¿correcto? Y si hay ese acuerdo, lo único que tienen que hacer entre las dos partes es un convenio de parte, así se llama. En ese convenio de parte se tiene que señalar, 1, que no hay hijos, 2, que no hay alimentos porque no hay hijos y porque cada uno vive de sus rentas, que no hay bienes de división y partición, ¿correcto? Son pasos obligatorios que tienen que cumplirse para presentar la demanda de separación y divorcio ulterior. Repito, si es que ambas personas están de acuerdo. Si no están de acuerdo, uno tiene que plantear la demanda, pero buscando una causal establecida en la ley. La ley tiene una serie de causales. La más conocida y que se usa generalmente es la causal de separación de hecho, es decir, que cada uno vive en forma independiente, están separados ya. Si no hay hijos, la ley dice,
Basta que estén separados 2 años para que proceda la demanda de divorcio. Pero es un proceso judicial. Y como todo proceso judicial en el Perú, es lento y es desorganizado. Entonces, buscaría mejor el mecanismo para un divorcio consensuado a través del paso previo, que es la separación de hecho, ¿correcto? Algo muy importante que hay que tener presente, que la separación de hecho rige siempre que se pueda demostrar la separación. No basta decirlo, tengo 30 años separado o 10 o 20 años separado. Hay que probarlo. En el mundo del derecho, todo lo que se dice se prueba, ¿correcto? Eso hay que tenerlo muy presente. Bien, vamos a continuar. A nuestros seguidores recuerden que estamos todos los martes jurídicos, aquí en su portal informativo de Prensa Chalaca. Excepcionalmente estamos el día de hoy jueves porque el martes pasado fue el Día del Periodista. Reiteramos nuestro abrazo fraterno y sincero a toda la gente linda de Prensa Chalaca y a todos los periodistas a nivel nacional. Bien, continuamos. Nuestra amiga Laura Fortuna nos indica: estuve en casa con un peruano. Él se divorció de mi persona. Estuve casada 14 años. ¿Puedo pedir ciudadanía peruana? Bueno, estuve casada, se divorció 14 años. ¿Cuándo se divorció? Porque si usted estuvo viviendo en el Perú, usted entiendo que es extranjera, si usted estuvo viviendo en el Perú con un peruano, siguiendo todo el procedimiento y las leyes de extranjería y para poder adquirir la nacionalidad o ciudadanía peruana, no hay necesidad de estar casado con él, pero adquirió un derecho en el tiempo. Lo único que hay que establecer es desde qué tiempo a qué tiempo ha vivido, si usted ha abandonado el Perú o sigue en el Perú, ¿correcto? Amplíeme su consulta y con mucho gusto estamos para absolverla. Bien. Rita Vial nos dice: doctor Tantaruna, tengo un expediente 1354-2012 del 5º Juzgado Civil del Callao. No me pagan los intereses legales ni devengados desde el año 87. Según mandato judicial, corresponde a mi causante ya fallecido. 1.1. Hay que ver ese expediente si está en giro o está archivado. ¿Correcto? Si está en giro, hay que actualizarlo verificando en qué situación se encuentra. Yo voy a tomar su expediente, le voy a pedir a nuestro personal de producción que nos grabe el número para hacerle el seguimiento y con gusto le voy a informar en nuestro próximo programa. Nos comprometemos con mucho cariño a hacer eso. Bien, recuerden amigos, nuestro tema del día de hoy es el reconocimiento judicial de paternidad y sucesión. Nos pueden hacer todas las consultas que quieran, todas las consultas que deseen, estamos para servirlos. Nuestros temas centrales es, si hay que hacer varios programas con el mismo tema, con mucho gusto. Es una tribuna abierta para dar un servicio de orientación y asesoría legal a todos los seguidores de Prensa Chalaca, con su amigo el doctor Tantaruna. Continuamos. Daisy Yanet me dice: mi abuelo falleció, no dejó herencia y solo tiene un hijo, pero este es casado ya más de 35 años y ha vivido todos esos años. El esposo puede vender la casa o una parte sin autorización de la esposa, ya que ella también invirtió en esa casa. Bien, si su abuelo falleció y me dice usted que no dejó herencia, un poquito de incongruencia con la pregunta, pero vamos a centrarnos a ver si logramos traducirla. Hay un hijo casado 35 años, el esposo puede vender la casa o una parte sin autorización de la esposa. Nos centramos en la última parte. Si la propiedad pertenece al señor que lo ha recibido, ojo, como una herencia, es decir, como un bien propio, es su propiedad. Pero si está dentro de la sociedad conyugal, habría que ver, en la pregunta le pedí que nos aclare, si está dentro de la sociedad conyugal, evidentemente es una propiedad de la sociedad conyugal. Si hubiera división y partición, es decir, separación de patrimonio, donde cada cónyuge hace uso de su derecho, puede vender cada uno sus derechos y acciones. Si es que no ha habido división y partición, entonces lo que va a vender son, reitero, derechos y acciones. Pero si aparte de ello hay división y partición donde se señala este piso es tuyo, este es mío,
y han independizado y cada una de esas partes tiene una partida registrada al independiente, lo pueden vender libremente, ¿correcto? Habría que verificar bien el tema. Estamos para servirle aquí, en Prensa Chalaca. Los martes jurídicos continuamos con nuestro programa a partir de las 4 de la tarde, aquí en el portal informativo de Prensa Chalaca, ¿ok? Continuamos con nuestro programa en base a las preguntas que ustedes nos hacen llegar. Estamos para servirle. Escríbanos aquí en vivo en Prensa Chalaca. Doctor Tantaruna, nos dice Yomira Ramos. Buenas tardes, mi expediente es el 1933-2018. En base a su expediente lo vamos a tomar en consulta para absolverle. Pero yo le pido un favor, porque ustedes me dan un número, pero me tienen que precisar de qué materia es y en qué juzgado. Porque no se olvide, hay materia civil, hay materia familiar, hay materia administrativa, hay materia laboral. Entonces no solamente basta el número que me hacen llegar, sino también la información completa. Juzgado, por ejemplo, por decir 1983-2018 del tercer juzgado de paz, materia alimentos, como ejemplo. Entonces eso me da mayor facilidad para hacerles el seguimiento y darles la información con mucho gusto, no hay ningún inconveniente, ¿ok? Ahora, les digo a todos ustedes, amigos, nos pueden seguir nuestro programa también en nuestro Facebook, Tantaruna Abogado. No se olviden. Y el programa de Prensa Chalaca también se sube a nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en Tantaruna Abogado, el programa que el día de hoy estamos transmitiendo. Y todos los programas de todas las semanas. Bien, escríbanos, háganos llegar sus consultas con mucho gusto para absolverle. Incluso nos han consultado temas desde el punto de vista legal, por ejemplo, el tema de la disolución del Congreso de la República. Los amigos nos han escrito y con gusto vamos a dar nuestra opinión. Las opiniones que ustedes han escuchado en estos días es diversa, pero hay que tener presente que en esa diversidad de respuestas que dan, hay algunas que son respuestas de acomodo porque responden a un interés político, a un interés mercantil, a un interés de grupo, a un interés político, ¿correcto? Entonces, lo que tenemos que buscar es una respuesta realmente didáctica y conforme a la norma constitucional. He escuchado a muchos constitucionalistas que dicen, por ejemplo, que es inconstitucional el cierre del Congreso, es decir, la disolución. Sin embargo, no mencionan en ninguna de sus partes cuál es la norma constitucional que se habría infringido. No lo mencionan. Lo que sí está claro para la sociedad es que ha habido un hastío, un reclamo constante por este Congreso que solo ha servido no para enfrentarse al Ejecutivo, como dicen muchas de sus voces de la mayoría fujimorista que tenía copado el Congreso. No, era por la desazón, por la corrupción, por el blindaje que esta gente ha hecho de casos clamorosos. Impedían que se luche y se siga adelante en una brega contra la corrupción. No se olviden, ellos blindaron a Inostroza, que era vocal supremo de la Corte Suprema de Justicia, que tiene nexos, presunción de nexos con los cuellos blancos del puerto. Blindaron a Chávarri, el fiscal de la Nación. ¿Por qué? Porque encontraron que esta persona le podía ser útil a sus intereses para archivarle los cientos de casos que tienen a todos los niveles. Se blindaron entre ellos mismos para impedir ser investigados. Entonces el hastío llegó a la gente y lo que ha hecho el presidente, considero yo, una muy y buena acertada decisión en este aspecto, es recoger ese clamor de la sociedad civil, hacer eco de ese clamor, siguiendo, reitero, el parámetro establecido en la Constitución, porque la Constitución señala claramente la cuestión de confianza como una atribución del presidente del Consejo de Ministros.
donde le pide la confianza al Congreso. ¿Para qué? Para que se dé prioridad y atención a determinada ley. Querían cuestionar si procedía o no procedía. Este Congreso no tenía la facultad de cuestionar esa decisión, ese mandato imperativo que señala la Constitución. En mi humilde opinión, este Congreso está bien cerrado. Lo que vienen haciendo ahora simple y llanamente ratifica la condición de querer desconocer la Constitución y desconocer el poder y mandato imperativo que nace de nuestra propia ley, nuestra Carta Magna. ¿Ok? Entonces, bien, lo que queda ahora simplemente es a todos los actores políticos, a todos aquellos que tengan aspiración, prepararse para cumplir con el periodo de gobierno dentro del Congreso, cubrir ese periodo que falta, que es un poco más de 12 meses, ¿no? Bien, vamos a continuar. Globilo nos dice, doctor, una pregunta. Mis padres nos dejaron una casa. Somos 2 hermanos vivos y una hermana fallecida. Dígame, ¿ellos pueden tomar posesión de la casa, vender también? Yo soy la única que me preocupo por la casa. Vamos a ver. En principio, si ustedes han heredado una casa de una sociedad conyugal cuyos padres ya fallecieron, entonces tienen que tener la declaración de herederos, lo que ahora se llama sucesión intestada. Es el primer paso. Y cuando tengan el reconocimiento de la sucesión intestada, esta se inscribe también en el registro de propiedad. Y en la partida registral de propiedad va a salir que ustedes, los 3 hermanos, han recibido los derechos y acciones que en vida pertenecían a sus padres fulano y sultano respecto a esa propiedad. ¿Ok? Y nadie puede vender toda la propiedad si no tiene autorización de todos. Es decir, todos tendrían que estar de acuerdo. Pero sí pueden vender sus derechos y acciones, es decir, su parte proporcional. Si son 3 hermanos, le tocaría 33.33% de derechos y acciones a cada uno, que es indiviso. ¿Por qué? Porque no se determina que sea tal entrada, tal piso, adelante o atrás. No, es genérico. Al ser genérico, quien se arriesgue a comprar, compra eso, derechos y acciones. No compra la casa, no compra la posesión. ¿Ok? Continuamos con nuestro programa. Aquí, en el portal informativo de Prensa Chalaca, con su amigo el doctor Tantaruna. Carmen Rosa Espinosa nos dice, doctor, muy buenas tardes. Quisiera saber cómo se puede anular una sucesión intestada para poner como heredera absoluta a la última hija que queda. Los demás hermanos son fallecidos. Bien, vamos a explicarle. No se anula una sucesión intestada si es que no existe una causal de nulidad. Si los hermanos que han estado fallecidos han sido reconocidos como herederos también de alguien, ¿correcto? Y ya no están, solamente queda una, esos fallecidos hay que ver si tienen herederos o no. Porque si tienen herederos, sus herederos de ellos heredan en representación del fallecido la parte de los derechos y acciones que a él, que al fallecido le hubiera tocado. ¿Ok? Ahora, si no tienen más herederos, no existen hijos, no existe esposa, no hay nadie que herede a esos fallecidos, la única persona que queda puede pedir la sucesión respecto de estos hermanos herederos. Ese sería el tracto sucesivo y se solucionó el problema. ¿Ok? Cualquier ampliación estamos a su servicio con mucho gusto. Continuamos. Mariela Paredes nos dice, doctor, muy buenas tardes. Mi consulta es sobre la casita donde vivo. Tengo más de 20 años. Hubo un solo dueño en una quinta de 6 habitaciones y dejó testamento a cada sobrino. Ellos nunca se interesaron por la propiedad. El alcalde me otorgó una constancia de posesión y estoy pagando rentas por el tiempo que tengo. Quiero inscribirme. Bien, vamos a absolver esta consulta. Si usted tiene una posesión por más de 10 años, pagando los tributos, actuando como si fuera propietario, independientemente
de si dejó herencia, sucesión y todo lo demás, usted tiene expedito su derecho para reclamar la propiedad por prescripción adquisitiva de dominio. Para ello, reitero, tiene que acreditar: 1. Posesión pública, pacífica y como si fuera propietario. Pública, que sus vecinos saben que usted vive ahí hace más del tiempo que está indicando. Pacífica, que usted ingresó y que nadie le está reclamando judicialmente nada. Y como propietario, porque usted paga sus derechos, el DNI de repente está en esa dirección. Entonces, cumplir esos requisitos y también hacer un procedimiento, ya sea notarial o judicial, y se le va a reconocer a usted el derecho de propiedad. ¿Ok? Cuando guste le ampliamos la consulta. Estamos para servirle. A nuestros amigos, regresamos en un momento. Aquí, en su portal informativo de Prensa Chalaca. Ah, ya, ya. A ver, quiero leer. Mis abuelos tienen una casa de 3 pisos, tienen 7 hijos. A ver, sube un poco tu pregunta. Ah, ya. Bien amigos, continuamos con nuestro programa Los Martes Jurídicos, hoy jueves excepcionalmente, con su amigo el doctor Tantaruna, para absolverle todas las consultas de índole legal que tengan a bien hacernos. No se olviden nuestros temas especiales para los que los quieren consultar: reconocimiento judicial de paternidad, sucesiones, herencias, en fin, y tribuna libre para que nos hagan llegar también sus expedientes si tienen algún problema judicial para poderlos orientar y solucionar su inquietud. Bien, nuestra amiga Rivera Nati nos dice: doctor Tantaruna, muy buenas tardes. Mis abuelos tienen una casa de 3 pisos. Tienen 7 hijos, 3 de ellos viven cada uno en un piso, segundo, tercero y cuarto. Han construido sus casas diciendo que les han vendido en forma ficticia. Mi abuela, una de mis tías, vive en el primer piso solo con su hija, y mi abuela y mi abuelo ya fallecen. Y mi abuelo ya falleció. Los otros 3 hijos tienen cada uno su casa. Pregunta: doctor, cuando mi abuela ya no esté, ¿cómo será la herencia? ¿Solo puede quedar todo para un solo hijo o se repartirá entre todos por partes iguales? Mi abuela ya está mal, no se acuerda de las cosas. ¿Es válido hacerle firmar algún papel? Gracias, con mucho gusto le vamos a absolver. La casa pertenecía a los abuelos. El abuelo ya falleció. Esto es importante tenerlo presente. ¿Por qué? Porque al fallecer el abuelo, sus hijos de él heredan todos en partes iguales estos derechos y acciones, los del abuelo fallecido. Punto 1, a regularizar. Repito, los hijos vivos heredan la parte de los derechos y acciones del abuelo fallecido. Y la abuela se convierte en un heredero más juntamente con los hijos. Esto se debiera inscribir en el registro de propiedad. Segundo paso: si la abuela fallece y no ha dejado testamento respecto de sus derechos y acciones, porque ella no puede decidir por toda la casa, ya que era una sociedad conyugal donde ahora ella se ha convertido en copropietaria con mayores derechos juntamente con los hijos vivos del abuelo fallecido. ¿Ok? Al fallecer la abuela, esos derechos y acciones van a pasar en forma equitativa a todos los hijos herederos. A todos los hijos herederos. Entonces, cuando se llegue a inscribir esa sucesión, cualquiera de los hermanos tiene el derecho de reclamar
que la división y partición sea justa y equitativa, proporcional. Si alguien está construyendo en forma independiente, podría estar cometiendo una negligencia. Si es que alguien reclama y no puede demostrar que está construyendo con autorización en un terreno que le pertenece. Estamos hablando de una ficción y en el ámbito legal y formal no existe la ficción. ¿Ok? Entonces, reitero, al fallecer la abuela, los derechos y acciones de ella van a pasar a sus herederos obligatoriamente. ¿Ok? Solamente de esa manera va a proceder la división y partición. ¿Ok? Amigos, no se olviden escribirnos también a nuestro WhatsApp del 999-289474 del doctor Tantaruna. Le pido que nos escriban. Les suplico que no nos llamen para hacer consultas. No absuelvo consultas hablando. Por escrito es mucho mejor. Les agradezco. Escríbanos también a Prensa Chalaca. Escríbanos a nuestro inbox de nuestra página Tantaruna Abogado. Estamos para servirles. Daisy Yané nos dice: doctor Tantaruna, mi abuelo no dejó herencia y mi padre es el único y vendió una parte de la casa. Pero mi madre ha vivido más de 35 años en esta casa que ayudó a construir. Tendría que firmar mi madre como esposa. Ellos se casaron sin esas condiciones de bienes separados. Bueno, vamos a entender la preguntita. Estamos hablando de una casita donde supuestamente una persona ha vivido juntamente con otra más de 35 años, ¿correcto? Y es casada. Tendrían que ver si el derecho le corresponde a ambos, es decir, si la propiedad le corresponde a ambos, ambos tienen que firmar una compraventa. Ambos tienen que firmar una compraventa. Pero si ambos son posesionarios de un bien, no hay transferencia de compraventa. Habría una transferencia de posesión, pero no de compra-venta de propiedad, que es diferente. La compraventa se realiza a través de un documento que emite el registro público, donde señala que el vendedor está inscrito como propietario, ¿correcto? Si no está inscrito y solamente tiene posesión, puede hacer transferencia de posesión, ¿ok? ¿Correcto? Hay que tener muy presente eso. Amigos, hagan llegar su consulta. Estamos en vivo aquí en Prensa Chalaca, en su portal informativo. Monchi Milian nos dice: doctor Tantaruna, si bien conozco los principios de sucesión, hago derecho penal y no conozco el Código Civil, pero bastante similar al Código Civil argentino. Bueno, nos está diciendo que es un estudiante de Derecho y que sigue nuestro programa. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría para nosotros! Así también nos han escrito un montón de seguidores que son alumnos y se llevan del programa, que es de orientación para ellos, en forma práctica, en forma didáctica. Estamos para servirlo con mucho cariño. Síganos aquí en Prensa Chalaca. Tienen muy buena información, una muy buena programación durante toda la semana y sobre todo las noticias más importantes, más saltantes en el minuto a minuto aquí en el Callao. Gracias a todos nuestros seguidores por estar conectados y compartan nuestra página. Nuestro mejor aliciente para nosotros es que todos ustedes compartan nuestra página. Bien, continuamos. Globilo nos dice: doctor, muchísimas gracias. Si hay sucesión intestada y la solicitó mi hermano, pero aún no nos hemos repartido, ¿qué lugar nos toca? Si es el primer piso o segundo piso. De ello mismo, si me toca la sala, comedor, o sea, estamos en esa discusión. ¿Qué corresponde a la hija de mi hermana que ya falleció? Bien, voy a explicarle brevemente. Cuando los titulares de un bien inmueble han fallecido, estos se transmiten por sucesión a los hijos. En este caso me menciona que ya se hizo la sucesión intestada. Al realizarse la sucesión intestada, en el registro de propiedad va a aparecer inscrito que los herederos de fulano de tal han recibido los derechos y acciones de que en vida pertenecían a alguien, ¿ok? Así va a salir. Entonces, si uno de los herederos ha fallecido y tiene hijos, esos hijos tienen que hacer la sucesión intestada respecto de su padre heredero y van a recibir en representación de su padre fallecido la parte proporcional que a él le hubiera correspondido dentro de la herencia.
Muchos se confunden pensando que se vuelven en un heredero más y se tiene que contabilizar como una parte más. No. Estos herederos, sean 3, 4, 5, reciben la parte proporcional que le correspondía a ese heredero fallecido. Se llama sucesión por representación. ¿Ok? Ahora, ¿qué parte les toca? Ahí viene lo importante. La parte que se pongan de acuerdo. Si no se ponen de acuerdo, van a tener que llegar al Poder Judicial en una demanda de división y partición. Y si en el Poder Judicial no se ponen de acuerdo, se va a tener que llegar al remate del bien. ¿Por qué? Porque resulta imposible que se pongan de acuerdo que yo quiero el primer piso, que yo quiero el segundo, que yo quiero arriba, que yo quiero abajo. Si resulta imposible ponerse de acuerdo, reitero, van a tener que ir a un juicio largo y tedioso. Amigos, para los que recién se conectan, nuestro tema del día de hoy es reconocimiento judicial de paternidad. En Tribuna Libre también aquí, con todo el cariño que Prensa Chalaca le da a sus seguidores, nos pueden hacer las consultas que deseen. ¿Correcto? Bien, vamos a continuar. J. María PG nos dice, doctor Tantaruna, tengo una sentencia de indemnización por un monto de dinero, pero la persona que tenía que cobrar ya falleció. ¿Alguien lo puede cobrar o se extingue la obligación? Muy buena pregunta. La persona que tenía que cobrar falleció. ¿Quiénes son los que tienen que salir a cobrar esa obligación o esa deuda? ¿Quiénes? Los herederos. Y para que sean reconocidos sus herederos con derecho a cobrar esa acreencia, se tiene que hacer la sucesión intestada. ¿Ok? Es obligatorio. Entonces, teniendo la sucesión intestada debidamente inscrita en el registro público de sucesiones, se saca una copia literal y se presenta ante el juzgado señalando. Supongamos que son reconocidos herederos del fallecido del juicio A, B y C. Entonces A, B y C se presentan al juicio mediante la copia de su DNI y la partida registral. Pero supongamos que B y C no quieren saber nada. Entonces se presenta solo A. Pero A va a cobrar la parte proporcional que le correspondería a todos. O sea, si es un 100%, 33% de esa obligación podría reclamar de sus derechos y acciones. Porque el heredero recibe todos los activos y pasivos que correspondían a su causante. ¿Ok? Para que tengan muy presente. Continuamos. Max Ramos nos dice, doctor Tantaruna, tengo un juicio de alimentos. Mi número de expediente es 2070 del 2019. Tiene 2 meses y no califica el Poder Judicial. ¿Cómo podría ser? Demasiado tiempo para una calificación. Lo que sí tiene que tener presente todos nuestros seguidores es que no basta que tengan un abogado para que los apoye en un proceso. Hay que poner apoyo personal para ir a reclamar que den cuenta de su demanda. Verifique, 2 meses y no han calificado, usted se presenta todos los días de lunes a viernes de 8:15 a 9:15 en el juzgado, es obligación del juez atender. Y de 4:15 a 4:45. Lo único que tienen que pedir es reclamar válidamente. ¿Cómo se reclama válidamente? Señor juez, mi demanda tiene 2 meses sin calificar. Por favor, ¿para cuándo va a estar calificado? Y es todo. No le hablen que necesito alimentos, que el papá es un ingrato, que mi hijo necesita, que se olvidó. No hablen de esos temas. Vamos al tema procesal claro y directo. ¿Ok? ¿Cuánto se va a demorar en calificar para regresar? Así le tienen que decir. Ya tiene 2 meses y punto. Nada más. ¿Ven? Vamos a continuar. Camila Bardales nos dice, doctor Tantaruna, tengo una duda. Un joven es demandado para brindar una reparación civil. Esta sentencia ya es dada, pero el demandante fallece. Cabe recalcar que el demandante tiene varios hijos. ¿Qué pasa con la reparación civil? ¿Es olvidada la sentencia o el respectivo dinero va para los hijos? El dinero de la reparación civil, si ha fallecido el titular de la acreencia, va para los hijos.
pero no se demuestra, ojo, mire lo que le digo aquí, no se demuestra con el acta de nacimiento, se demuestra el derecho a cobrar, a recibir los derechos y acciones de un fallecido solo a través de la sucesión intestada. ¿Correcto? Aquí se va a poner en interés el costo-beneficio. ¿Cuánto me cuesta hacer una sucesión intestada y cuánto es lo que voy a cobrar? Muchos van a decir, uy, una sucesión intestada me sale 800, 600, 500 y lo que me tienen que pagar es 400, no vale la pena. Pero es lo que tienen que analizar ustedes, el costo-beneficio, porque solo tienen derecho de reclamar aquellos que han sido reconocidos en una sucesión intestada el derecho a heredar al fallecido. ¿Ok? Bien, vamos a continuar con nuestra amiga Ana Mancilla. Un poquito de pisco peruano para continuar. Ana Mancilla nos dice, doctor Tantaruna, compré en venta alquiler un mini departamento por el valor de 32.500, de los cuales ya pagué el 45%. Fueron 2 hermanas que debían poder vender sin transferencia, en forma privada y con promesa de sacar los documentos con el dinero que les di. Al querer registrar el inmueble, a ver nuestra jefa de producción, se encuentran con que no pueden vender por una de ellas esta casa. El esposo también le corresponde. Ya son 3 años, razón por la cual he mandado una carta notarial suspendiendo el pago por incumplimiento de contrato. Ellos me dicen que me van a sacar, doctor, la casa, ¿cómo puedo solucionarlo? Bien. Una cosa que tienen que tener presente todos nuestros amigos de Prensa Chalaca es que comprar una propiedad no es comprar un televisor, no es comprar un par de zapatos, es una operación formalísima. Si alguien me quiere vender su propiedad, no basta que viva en la propiedad, sino que tiene que tener el documento registral que indique que quien me vende está inscrito como propietario en el registro público. Repito, es la única forma de vender. Caso contrario, podría solamente hacer una transferencia de posesión. Ahora bien, me está indicando que la persona que vende también tiene esposo y él no ha autorizado. Si fuera ese el caso, no se olvide que usted puede demandar el otorgamiento de escritura pública por los derechos y acciones de esa persona, es decir, de las personas que le vendieron a usted, porque usted compró de buena fe. Hay que demostrar la buena fe, ¿correcto? Pero la exigencia del otorgamiento de un título y de un reconocimiento conlleva a la demostración del pago total de la obligación. Sería bueno que me haga llegar por el inbox, por nuestro WhatsApp, una copia de su contrato para verificarlo y darle una ampliación de nuestra respuesta con mucho gusto. ¿Ok? Vamos a continuar. G. María, doctor Tantaruna, una consulta de una relación extramatrimonial. Nació una niña, pero la niña lleva el apellido del esposo del matrimonio, cuando él no es el padre, sino el otro conviviente. ¿Cómo puedo cambiar el apellido de la niña que le corresponde el apellido de su padre biológico? Bien, estos casos se llaman casos sui generis, ¿no? ¿Qué son casos sui generis? Son aquellos, escuche bien, son aquellos donde no se dan todos los días, son excepcionales, por eso se llaman casos sui generis, ¿ok? En este caso, la señora reclama que, dice ella, ¿no?, su conviviente, que no es su esposo, sea reconocido como el padre de su niña, de su hija. Entonces, en el tiempo ha variado las disposiciones respecto del reconocimiento. Porque el Código Civil, respecto del derecho de familia, respecto de la situación conyugal, dice que el hijo nacido dentro del matrimonio se reputa del esposo. O sea, se tiene por padre al esposo. Nacido dentro del matrimonio. Se reputa significa se tiene, se tiene como padre al esposo, porque es dentro del matrimonio. Siendo así, incluso no necesita que expresamente el esposo lo reconozca ante la RENIEC. ¿Por qué? Porque ya la ley dice que se entiende que es
el padre. Pero también hay una impugnación de paternidad si es que él cuestiona el reconocimiento o pide el padre, o sea, el que usted llama conviviente, que se le reconozca a él como padre del menor y hace una acción judicial. No se hace ante la RENIEC. La RENIEC no tiene las facultades de alterar el reconocimiento, sino solamente el poder judicial. Y una cosa que les quiero decir, a colación porque me hizo recordar un caso parecido. Usted puede tener con su conviviente, a quien llama conviviente, 10, 15, 20 años o 30 años, pero para la ley usted no sería la conviviente, ¿ya? La convivencia se da solamente entre personas solteras, es decir, aquellas personas que tienen todos los requisitos para casarse, pero que no se han casado. Y el primer requisito es ser soltero. Solamente así se reconoce una convivencia. Eso significa de que usted, al ser casada, el Señor no sería su conviviente, ¿correcto? Le pueden poner el nombre que quieran, pero no es su conviviente, para efectos legales, ¿ok? Continuamos con nuestro programa. José nos dice, doctor Tantaruna, hola, mi abuelo no quiere hacer un testamento, ¿qué problema podría tener al no hacerse? Bueno, si su abuelo no quiere hacer testamento, que no lo haga. Al fallecer su abuelo, todos los que tienen derecho a heredar se van a convertir en sus herederos forzosos. Y para ello, en su oportunidad, van a tener que hacer la sucesión intestada. ¿Me entiende? Entonces, eso es el punto principal. Sin embargo, le quiero hacer la precisión. ¿Cuál es la diferencia o ventaja de hacer un testamento? La ventaja que se tiene al hacer un testamento es que el testador puede hacer uso de su tercio de libre disponibilidad. Un ejemplo. Yo hago mi testamento, pero tengo 2 hijos y tengo 3 casas. Correcto, miren lo que le digo, escuchen bien el ejemplo que es importante. Quiero hacer mi testamento. Tengo 3 casas y 2 hijos, pero también tengo una enamoradita que es la que me cuida, la que me atiende, la que me da vitalidad, tiene 20 años cumplidos. Entonces yo, en ejercicio de mi derecho, y es válido, mi tercio de libre disponibilidad, que sería una casa, se la dejo por testamento a ella. Y digo, una casa para mi hijo y la otra para otro hijo. Y esta de acá, para fulana de tal que me atendió, me dio cariño y atenciones, y en recompensa le doy como libre disponibilidad. Está haciendo uso de su tercio de libre disponibilidad. ¿Ok? Para esa forma. Otro ejemplo es que él diga, bueno, no tengo a nadie, pero ese tercio de libre disponibilidad se lo doy a mi hijo Pepito, que fue el que se mató, luchó por mí. El otro, Juancito, bueno, le corresponde su derecho, pero como él me atendió mejor, lo quiero más o lo voy a premiar, le doy como tercio de libre disponibilidad una casa más para él. Es válido, no es impugnable, porque está establecido en la ley. ¿Ok? No se olviden, amigos, aquí Prensa Chalaca, su portal informativo con nuestro programa los martes jurídicos a partir de las 4 de la tarde. Escríbanos, háganos llegar sus consultas. En los días subsiguientes nos pueden escribir al inbox de Tantaruna Abogado o también al WhatsApp del 999-289474. Salud por ustedes. Continuamos con nuestro programa. Bien, Marco Antonio Salinas nos dice, doctor Tantaruna, mi mamá falleció y se realizó la sucesión intestada donde figura mi papá. ¿Cómo hace mi padre para darme en vida sus derechos y acciones, anticipo de legítima o venta de acciones o derechos o donación? Bien, usted es el único hijo que queda respecto de la sucesión, porque si es así, usted va a heredar a su padre y a su madre ya le heredó los derechos y acciones que le corresponden. No se olvide que al fallecer su madre, quien hereda los derechos y acciones que le correspondían a su madre son su padre como heredero y usted como hijo, en partes iguales, porque el padre se convierte en un heredero más, ¿ok? Si su padre falleciera, ojo, si su padre falleciera,
y usted es el único hijo heredero, todos sus derechos van a pasar a usted. Pero si su padre quiere hacer que usted vaya disponiendo de los derechos y acciones, haciendo uso como propietario, el ejercicio del derecho real, le puede dar en anticipo de legítima. Correcto, el anticipo de legítima es un anticipo de lo que le va a corresponder a usted como herencia. Lo que hay que tener presente en el anticipo de legítima es que no existan otros herederos que pudieran reclamar derechos. Es decir, si existen 3 hermanos, no puedo disponer yo en anticipo de legítima todos mis bienes, que afectaría a mi fallecimiento el derecho de uno de ellos que no recibió nada. Entonces, ese anticipo de legítima podría convertirse en un acto jurídico nulo. ¿Por qué? Porque el derecho hereditario es imprescriptible, de tal manera que si no existe causal alguna para desheredar a uno de ellos, entonces también tiene derecho a recibir lo suyo, ¿ok? Hay que tenerlo muy presente. Bien, nuestra amiga Rosa Carmín nos dice: doctor, muy buenas tardes. Mi pregunta es, cuando los titulares de una casa fallecen y no dejan sucesión intestada para los hijos, ¿cómo podrán hacer uso de esa herencia? Vamos a absolverle la consulta, con mucho gusto. Cuando los titulares de una propiedad fallecen, los hijos, el primer paso que tienen que hacer obligatoriamente es la sucesión intestada, lo que antiguamente se llamaba la declaratoria de herederos. Y esto se logra a través de un procedimiento, ya sea notarial o judicial. ¿Qué requiere para ello? Primer requisito, las actas de nacimiento de los herederos. Segundo requisito, el certificado negativo de testamento para demostrar que no se hizo testamento, y certificado negativo de sucesión intestada para demostrar que nadie hizo sucesión intestada. Estos 2 últimos se piden en el registro público. Ahí nos dan ese documento, ¿correcto? Bien, amigos, vamos a continuar absolviendo una última consulta de nuestra amiga Mariela Paredes. Doctor Tantaruna, para poder llegar mis documentos, nos pide cómo hacer para llegar mis documentos y orientarme. Para que me haga llegar sus documentos es fácil, estamos en un mundo globalizado. Tómele una fotito, envíelo por WhatsApp al 999-289474 y con gusto la vamos a absorber. No se olviden, continuamos el próximo martes, aquí en los Martes Jurídicos, a partir de las 4 de la tarde, en su portal informativo de Prensa Chalaca. Nos despedimos, amigos, tu abogado amigo, el doctor Tantaruna, con cariño. Adelante.